muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de seminario en línea de CTS en BAC México. Antes de comenzar, quisiera que me avisaran si nos están escuchando bien para ya poder iniciar el seminario y presentar a nuestra ponente del día de hoy. Entonces, si por el panel de preguntas alguien por ahí me puede decir que los escucha. Ah, súper, perfecto. Muchas gracias, Ochi. Bueno, pues buenos días de nuevo. Bienvenidos otra vez a este seminario que hacemos cada jueves, un jueves sí, un jueves no, siempre a las 10 de la mañana del horario del centro de la Ciudad de México. Y los seminarios tienen como objetivo poder difundir las experiencias, el conocimiento, las tendencias, éxitos y a veces también fracasos que tenemos las ciudades cuando queremos implementar y implementamos proyectos de movilidad urbana sustentable y sobre todo proyectos que nos llevan a tener ciudades sustentables. El día de hoy vamos a hablar un tema por primera vez en temas de comunicación. Entonces, todos los que son comunicólogos, todos los que tratan acerca de las estrategias de comunicación de los proyectos, este es un seminario para ustedes. Generalmente estos temas son los últimos que se tocan en la planeación y realmente deben de ser un elemento primordial para poder entender cómo vamos a comunicar y cómo vamos a incorporar al usuario dentro de nuestro proyecto. La percepción del usuario, de la calidad del servicio por parte del usuario, es algo de lo cual nos va a hablar Angélica. Angélica Vesga es nuestra directora de comunicación e influencia aquí en el CTS en BAC México. Ella es colombiana, pero la hemos repatriado mexicana desde hace algunos años y sobre todo tiene una gran trayectoria trabajando en proyectos de movilidad. Ella nos va a hablar acerca de esto y bueno, los dejo con Angélica una media hora y después todas las preguntas que deseen para ella. Me ayudan a acceder, me ayudan a salir. Es muy difícil de entender. Yo voy con mi hija muy feliz en el autobús, pero cuando voy sola no entiendo qué debo hacer, no entiendo los mapas. Yo no pongo quejas porque sé que las van a tirar a la basura. Estas son algunas de las frases que nos han dicho usuarios en el metro de Medellín, en Transmilenio, en Metrobús, en Macrobús y en algunos otros sistemas de transporte público. Y realmente, ¿qué nos lleva a pensar? Pues nos lleva a pensar que las ciudades, llevan un muy buen tiempo enfrentando el desafío de transformar el transporte y que se han dado unas grandes e innovadoras soluciones técnicas que cada vez nos han llevado a implementar mejores sistemas de transporte. Sin embargo, el gran reto ahora es cómo construimos una verdadera relación con el usuario para mantenerlos, para retenerlos en el transporte público, para que se sientan parte del sistema, para que sientan que el sistema hace parte de la ciudad. Y en ese sentido, pues la principal pregunta es, ¿por qué conectar y por qué comunicar con la gente? Primero, porque ya se nos agotó el modelo actual de la ciudad y no voy a entrar mucho en detalle de eso, ya lo sabemos, tenemos altos índices de motorización y eso nos ha llevado a impactos sobre seguridad vial, sobre contaminación y sobre otras variables. Entonces, ese sueño de ciudad ya está agotado y nos lleva, por supuesto, a pensar en el transporte público. Pero ese sueño de ciudad que se ha agotado lleva más de un siglo con una influencia directa sobre la percepción de la gente. Tenemos un siglo de publicidad dirigida al automóvil, que nos han generado fenómenos de estatus, de comodidad, diferentes variables que nos invitan a utilizar constantemente el automóvil sobre cualquier otro modo de transporte. Pero además de eso tenemos una publicidad que incluso va en contra del transporte público. Se han generado imaginarios de que el transporte público tiene que ser para la población pobre, para la población con falta de higiene. Vemos aquí en esta imagen, pues publicidad de auto en contra del transporte público. Esta publicidad también es en Bogotá, donde también le dicen a un usuario, usted otra vez aquí parado porque no tiene dinero, porque no se ha ganado el baloto, que es como el melate mexicano. Nos invitan a que nos bajemos del transporte. Entonces, no es solo un siglo de sueño hacia el auto, sino también de demeritación del transporte público. Y finalmente, ¿por qué también comunicar? Porque
cuando estamos haciendo las cosas por el camino indicado, cuando estamos creando sistemas de transporte sustentables, sistemas que le dan preferencia a los usuarios del transporte, muy rápidamente hay oposición de automovilistas, se pueden partidizar los proyectos y encontrarnos oposición ciudadana. Si el usuario no está lo suficientemente identificado con el sistema, no vamos a tener una sociedad que también defienda nuestros sistemas de transporte. Y entonces, en este momento en que muchas ciudades latinoamericanas están en procesos de transformación de sus sistemas, de mejoramiento de sus sistemas de transporte masivo, pues tenemos la oportunidad de repensar nuestra relación con el usuario, de ponerlo en el centro del diseño de nuestros sistemas. Y para eso es fundamental que conozcamos al usuario, saber realmente quién es ese usuario, si es un usuario o es un cliente. Necesitamos generar sentido de pertenencia e identidad entre los usuarios y el sistema. Necesitamos facilitar realmente el viaje del usuario, formarlo, darle la información que requiere para hacer uso del sistema. Y por supuesto, necesitamos ver al usuario como un ser humano que tiene necesidades sociales y no solamente está en un sistema para viajar de un punto A un punto B. Entonces, en el primer ámbito, ¿quién es el usuario? ¿Realmente es un usuario, es un cliente, es un ciudadano? Es muy importante tener en cuenta que realmente el usuario es la persona que está viajando y que espera certidumbre de un sistema. Es la persona que también trabaja, que estudia, que se entretiene, que tiene hijos. Es la persona que va a algún lugar y que de ese lugar puede ir a otros muchos más lugares. Es la persona que espera un buen trato. Es la persona que espera tener seguridad constantemente. No es un número más en un sistema. Realmente es una persona, pero tiene también responsabilidades sobre lo que está pasando en un entorno que es de convivencia y en un entorno social que es el transporte público. Y en ese sentido también los invito entonces a que dejemos de pensar en el usuario como alguien que hace uso de un sistema. Es alguien que espera un buen servicio, pero que también debe tener una responsabilidad. Y por eso creo que el concepto debería ir mucho más hacia ser un cliente o un ciudadano. No vamos a dar la respuesta aquí, es algo que debería pensar cada uno en sus ciudades, pero estar planeando para esa persona que tiene necesidades, que tiene una vida y que el transporte es un medio que le permite llegar a ellas, pero que además genera dinámicas sociales. Y entonces actualmente, ¿dónde estamos centrando la operación? ¿Y dónde estamos centrando la atención? Pues la hemos centrado mucho en la operación, en las velocidades, en los costos, en las trayectorias, en los combustibles, en el financiamiento. Hemos visto mucho la parte técnica y poco cómo construir esa relación con el usuario que debe iniciar desde el momento 1 en que queremos transformar el transporte. Y entonces eso implica pensar también en los derechos y en los deberes, en que el usuario debe recibir, pero debe también dar. Pues bien, la gente no solamente quiere un sistema que le dé velocidades, un sistema que le dé exclusividad, sino también un sistema que lo vuelva sujeto activo. En varios estudios que ya hemos realizado para Metrobús, para Transmilenio, coincidentemente los usuarios quieren ser sujetos activos del sistema. No quieren ser un sujeto, no quieren ser un número más en un sistema, no quieren solo recibir un servicio, no quieren solo usar un servicio y no quieren estar excluidos. Piden sistemas mucho más humanos, pedimos sistemas más humanos. Queremos ser personas con identidad, que el diseño de los sistemas se centre en prestarnos el servicio que queremos interactuar, tener una corresponsabilidad y un deseo de pertenencia. Porque están siendo también exitosas tantas nuevas alternativas de movilidad como Uber, porque el usuario, el cliente, es un sujeto activo, que incluso puede calificar el nivel de servicio. Cuando pensamos en el cliente o ciudadano de los sistemas de transporte, tenemos que entender que hay varios niveles de necesidades. Los primeros, y es los que hemos visto técnicamente, son las necesidades de operación. El que haya disponibilidad de los autobuses o de las unidades o de los metros y la puntualidad. El pensar en los tiempos y recorridos, que la gente pueda tener certeza de cuánto se demora en su viaje o en su trayecto. Que haya cobertura de acceso, ¿no? Que sea fácil saber dónde está el sistema, dónde lo puedo tomar, y a nivel de ciudad que realmente los sistemas se empiezan a integrar para que tengamos una mayor cobertura. Y por supuesto el tema de accesibilidad. En un segundo nivel, y muy importante, son las necesidades de bienestar. Entonces, las primeras necesidades se resuelven con la operación.
Las siguientes necesidades ya implican al sujeto como una persona. Y entonces estamos hablando de las necesidades de seguridad, ¿no? de saber que dentro del sistema no voy a tener ninguna contingencia, pero también de certidumbre, ¿no? Esa seguridad de voy a llegar a tiempo, la seguridad de puedo interactuar con el usuario, la seguridad de que si necesito algo del sistema voy a tener el respaldo. Entonces estamos hablando tanto de seguridad personal, de seguridad vial, como de esa percepción de estar seguro que el sistema me está ofreciendo lo que yo requiero para que mi viaje realmente se haga de la manera más oportuna. Está el factor comodidad, que es muy relativo, ¿no? Podemos pensar que el factor comodidad es ir cada uno dentro de en una silla, absolutamente nadie parado. Realmente la comodidad es un factor que hay que evaluar culturalmente y entender a qué nos referimos por comodidad. Comodidad también puede ser certidumbre de viaje, comodidad también puede ser la facilidad de acceder a alguna persona del sistema que me ayude en algún problema dado. La comodidad también puede ser el que se me reduzcan los tiempos de viaje. La comodidad también puede estar relacionada con la temperatura. Es muy importante identificar para nuestros usuarios qué implica la comodidad. Y sobre todo cuando vamos a hacer procesos de comunicación, de cuáles son los atributos que da un sistema. Por supuesto que también en las necesidades de bienestar está la información permanente, la necesidad de información y la necesidad de tener una confianza en mi sistema. Saber que hay un respaldo institucional, que hay un respaldo político y que hay un respaldo incluso en los otros usuarios. Y en un nivel aún más grande están las necesidades sociales. Como decíamos, somos sujetos activos, somos personas y por tanto también tenemos necesidades de comunicación e interacción. De necesidades de comunicación tanto con el sistema como con los otros usuarios. Y necesitamos también formarnos y ser parte de, ¿no? Necesidades de formación y de participación. La movilidad no es algo con lo que uno nace aprendido, es una habilidad que se va desarrollando. Por eso, cuando las ciudades cambian de un tipo de sistema de transporte a otro, es muy importante establecer procesos de formación que ayuden a la gente a entender cómo funciona, cómo se usan y cómo se interrelacionan en el nuevo sistema. Pensando en los factores operacionales, cuando queremos entender qué factores influyen sobre la percepción del usuario, no podemos exclusivamente pensar los factores demográficos o sociodemográficos, sino que también tenemos que entender la composición del viaje de una persona. Esto hace que se varíe totalmente la percepción de un usuario. Tanto en Transmilenio como en Metrobús se segmenta el tipo de usuario por la tipología de su viaje, las percepciones varían mucho. Entonces aquí vemos 4 aspectos importantes. Uno es si utilizan sistemas que tienen alimentación o no tienen alimentación, provenientes de otros modos. Si son usuarios frecuentes o son usuarios ocasionales. Si realizan transbordos o no realizan transbordos. Si viajan en horas pico o si viajan en horas valle. Cuando mezclamos todas estas variables, imagínense ustedes un usuario que todos los días tiene que tomar un primer camión que lo traiga de un punto muy distante del centro de la ciudad y que dure 45 minutos en este camión, que comparte la vía con el tráfico, que ya trae un tema de congestión y de estrés que genera esta congestión, para luego tener que llegar a una estación de un sistema de transporte un poco más organizada, pero que está saturada, y ahí tener que tomar un servicio y quizás ese servicio no pare en el punto destino, sino que tiene que tomar otro además, hacer un transbordo, y además llega a otra estación congestionada, y eso lo tiene que hacer todos los días y además es hora pico. La percepción de ese usuario con tantas interrupciones en ese viaje, con un flujo de viaje tan interrumpido, es claramente una percepción pues, un poco más negativa que la de un usuario que se sube en una estación, va en hora valle, lo hace esporádicamente y a una hora en la que no hay mayor congestión. Las percepciones varían y entonces es muy importante definir qué tipos de usuarios tenemos en nuestro sistema y dónde está la mayoría concentrada, porque eso nos lleva a diferentes también necesidades de información, diferentes necesidades de activación. Muchos podrán haber visto sistemas que tienen pantallas
con publicidad o con programas, o algunos que hacen intervenciones artísticas que ayudan como a mitigar los impactos pues, de unos viajes bastante caóticos. O quizás necesitamos solo alternativas de información en el caso de que el viaje no sea tan conflictivo. Esto nos lleva a pensar en la experiencia de viaje, la experiencia de servicio de los sistemas. La experiencia de servicio de los sistemas es todo el proceso de viaje de una persona, desde antes de entrar al sistema hasta que llega a su punto de destino. Es el momento en el que toma la decisión de utilizar el sistema, en el que viaja en el sistema y espera que cada contacto con el sistema, el buscar qué ruta va a tomar, el acceder al autobús, el bajarse del autobús, el ubicarse geográficamente en el punto al que llega, hasta que sale del sistema, permite configurar esa experiencia de viaje. Todo punto de interacción entre una persona, entre un cliente y un momento del sistema, sea de infraestructura, sea personal, sea con otros usuarios, configura esa experiencia de viaje, todo lo que me pasa en ese recorrido. Y luego, de mi último punto a mi lugar de destino. Entonces, lo que queremos es que la gente tome la decisión de utilizar el sistema, que tenga una experiencia de servicio favorable y que una vez haya salido, quiera regresar, quiera volver a utilizar ese sistema. Aquí solamente en esta lámina quiero que vean reflejado los diferentes procesos, procedimientos y momentos que intervienen en una experiencia de servicio. Este es un ejemplo de la experiencia de servicio de Metrobús. Hay un momento de ubicación donde se toma la decisión de utilizar el sistema. Hay un momento donde se tiene que hacer un pago, se tiene que ingresar, se tiene que planear el viaje. Después hay un momento de espera del autobús. Hay unos momentos de ascenso, de descenso. Hay un momento de ubicarse dentro del autobús, de permanecer en el autobús y qué pasa allá dentro. Luego tenemos un momento de identificación también de nuestro destino, de descenso, de transbordo en el caso de los que tienen que hacer transbordos, de salir y de ubicarse en la ciudad. Cada uno de esos momentos configura una serie de protocolos, de acciones, de procesos, incluso de personal involucrado. Cada momento de decisión del usuario es un momento que debe ser atendido plenamente por los sistemas. Debemos pensar qué requiere el usuario ahí y cómo ofrecerlo para que tenga una experiencia de servicio agradable. La percepción en la experiencia de servicio es realidad. Y les voy a poner unos ejemplos. En todos los estudios que hemos hecho nos surge el factor 3 de tiempo. ¿Qué es esto? Cuando uno le pregunta a un usuario cuánto tiempo lleva esperando un autobús, siempre va a estar multiplicado por 3. Si realmente lleva 5 minutos esperando, medidos, el usuario va a decir que lleva 15. Si lleva 10, va a decir que lleva 30. ¿Y eso a qué se debe? Que no tiene nada más que hacer que estar esperando. Pero su percepción influye totalmente sobre cómo evalúa al sistema. Si lleva 5 minutos y él siente que lleva 15, va a pensar que es un sistema lento. Y en ese sentido es que la frase, la percepción en la experiencia de servicio es realidad. Porque lo que piensa el usuario va a generar una evaluación sobre el servicio. Y esa evaluación va a decidir si ese usuario quiere volver o no a utilizar el servicio. Lo mismo sucede en términos de seguridad. En algunas encuestas que hemos realizado, los usuarios que refieren que el sistema puede ser inseguro, cuando se les pregunta a esos mismos usuarios quiénes han sido víctimas reales de un episodio de inseguridad, es solamente 1 de cada 5. De cada 5 personas que reportan que el sistema es inseguro, una realmente ha tenido una eventualidad. Pero algo debe estar pasando o algo no estamos haciendo o dejando de hacer para que haya esa percepción de que el sistema es inseguro. Puede ser que se ha viciado de comentarios y eso hace que yo me sienta inseguro. Puede ser que si hay aspectos de suciedad, que no están limpios los autobuses, que no están limpias las estaciones, te genere esa sensación de inseguridad. Entonces es muy importante tener en cuenta qué es lo que piensan y sienten los usuarios y qué está motivando esas percepciones. Es muy importante actuar en la causa, no en la consecuencia. Nada sacamos como sistema si nuestros usuarios piensan que es inseguro, diciéndoles no, no es inseguro. Lo que necesitamos es entender
cuáles son esas sensaciones, acciones y decisiones que hacen que la gente esté teniendo esa percepción y actuemos sobre esa causa. Para lograr revertir o para lograr influir sobre una percepción del sistema y que sea favorable, es muy importante tener una gestión social integral. ¿Y esto qué nos lleva? A entender cuáles son las audiencias del sistema y por dónde empezar. Un sistema de transporte tiene varios públicos. Desde el público interno que constituye el proyecto en sí mismo, las autoridades relacionadas, los operadores del sistema, todo aquel que constituya y haga parte de la prestación del servicio es el público interno y es el primer público en el que tenemos que trabajar. Si este público no está alineado en una visión de servicio, es muy difícil transmitirle un buen servicio al usuario. Luego, por supuesto, tenemos unos públicos externos, que el primer público de influencia son los usuarios. Y por eso es fundamental construir la relación con estos usuarios. Hay una población impactada, que es la población por donde pasa nuestro sistema de transporte, por supuesto los medios de comunicación y por supuesto la ciudadanía en general. Las estrategias de comunicación y las estrategias de servicio deben empezar de lo más interno a lo más externo. Empecemos por los públicos del proyecto para que haya una experiencia de servicio exitosa. Vámonos con los usuarios, vámonos con la población impactada y en siguiente medida con las otras poblaciones que necesitamos que tengan una imagen favorable del sistema. Es muy importante constituir una marca y una identidad del sistema. ¿Qué quiere decir? No es solo el logo, sino realmente cuál es ese estándar de servicio y esa actitud de servicio que queremos que tenga nuestro sistema de transporte. Y eso lo vamos a ver plasmado en la misión, en la visión, en los valores, en el nombre, en el logo, en el eslogan, pero sobre todo en los protocolos de atención y de servicio al usuario. Y el que realmente cumplamos con esa identidad que queremos tener como sistema, si queremos decir, vamos a hacer el sistema más amable de la ciudad, esa amabilidad se debe reflejar en todos los momentos de contacto, ¿no? Los mapas deben ser amables, es decir, fáciles de entender, pero si alguien llama para poner una queja o hacer una solicitud, quien lo atiende debe ser amable y el conductor debe ser amable y esa amabilidad se ve reflejada en todos los momentos de servicio. Nuevamente repito, sean estos momentos personas, infraestructura o herramientas de comunicación. En cuanto a la identidad gráfica, también ayuda mucho no solo plasmar los conceptos de servicio que queremos dar, sino también referenciar a la ciudad, que el sistema haga parte de la ciudad, dar identidad. En Arequipa, Perú, se estuvo trabajando un proyecto de imagen de su sistema de transporte público y utilizó mucho los tejidos, el paisaje y con eso constituyeron el nombre Mistibus. Pero además los colores, la imagen gráfica hacía referencia total a la ciudad, lo cual genera identificación con el proyecto. Es muy importante que todo refleja nuestra marca. La marca que se define la debe reflejar hasta la infraestructura. Algunos pueden recordar cómo son las estaciones de Metrobús, cómo eran las estaciones de Metrobús en cuanto inauguró. Pues no eran unas estaciones que reflejaran mucho un concepto de modernidad, parecían un poco jaulas. Y el sistema entendió muy bien que eso no ayudaba sobre la percepción de los usuarios. Y son muy diferentes las estaciones actuales, tienen mucha claridad, se ven mucho más limpias, la entrada de luz realmente refleja la modernidad que el sistema quería destacar. La iconografía de los sistemas también puede ayudar mucho en esa sensación de identidad con la ciudad, ¿no? El que utilicemos nuestros lugares emblemáticos, tanto en los nombres como en las imágenes, nos ayudan a que ese sistema sea parte de la ciudad y nos genere un orgullo. Les mencionaba hace un rato que el segundo elemento fundamental es que haya una cultura organizacional de servicio. Esa marca que decidimos con esos atributos tiene que verse en cada uno de los actores que presta el servicio. Para el usuario no importa si son 10 operadores diferentes del servicio, si son 4 empresas de recaudo, si son 5 empresas de limpieza, si participa una secretaría o otra secretaría.
para el cliente, para el usuario, el servicio es uno solo y por tanto tenemos que prestar una sola calidad de servicio, un solo modelo de servicio. Por supuesto, desde el ámbito de la comunicación necesitamos facilitarle el viaje a los usuarios. Y esto implica el ayudarles a utilizar el sistema, ¿no? Les voy a leer un post de algún usuario frente al sistema. No entiendo todavía cómo es que funciona el nuevo sistema. Ya tengo la tarjeta, pero no me sirve de nada porque no sé en dónde se recarga para montarme en los buses azules. Tampoco entiendo lo de los paraderos. Creo que me debería haber más información acerca de las rutas y sus paradas exactas, por ejemplo, demarcándolas en un mapa real de la ciudad. Entonces hay una demanda, por supuesto, de tener la información básica para utilizar el sistema. Y esa información básica, por supuesto, es decir, dónde están las estaciones, dónde están los puntos de parada, cuáles son las rutas, cuáles son los servicios, por dónde pasan, cómo compro y cómo recargo las tarjetas, cómo pago, cuánto tiempo duro, en cuánto tiempo llega, toda la información que me permite a mí entender las características que va a tener mi viaje. Y es muy importante en eso jerarquizar la información. A veces no damos la información básica, que es esta, y sí empezamos a dar información de todo tipo. Información de qué está pasando en la ciudad en otras obras, información de otros programas o asuntos de la ciudad, y perdemos la información importante del sistema. Entonces, si queremos dar solo una información o tenemos capacidad para dar una sola información, que sea realmente la información de viaje, porque si no también generamos saturación informativa que hace que esta información se pierda. El segundo aspecto de comunicación es formar para viajar. Les comentaba hace un rato, la movilidad es una habilidad que se genera, no es una habilidad con la que nacimos. Y por eso es importante enseñar y recordar cómo utilizar los sistemas. Es una competencia que se aprende. Quiero proyectarles un video que ejemplifica lo que trato de decir. Aquí hay unas personas tratando de subir unas escaleras eléctricas en una ciudad donde no habían escaleras eléctricas. Era la primera vez. Y vemos a las personas cómo tienen una dificultad para hacer una actividad que todos pensaríamos que es intuitiva o que nacemos con la habilidad para hacerlo. Pues no, si nunca te has enfrentado a un proceso, te cuesta trabajo hacerlo. Y esto es muy importante a la hora que estamos transformando el transporte público en las ciudades. Si tenemos ciudades que toda la vida la gente se ha parado al frente de su casa, estirado la mano y el autobús le ha parado al frente, es muy difícil pedirles ahora que pasen a una estación, que lean un plano, que compren una tarjeta y que hagan una serie de procesos que no han desarrollado antes. Entonces necesitamos acompañar el proceso. No se trata de que no lo hagan porque nunca lo han hecho, sino que necesitamos ayudar a que ese proceso suceda de la mejor forma posible. Y para eso existen varios mecanismos, ¿no? Entonces, desde instructivos hasta equipos completos de acompañamiento durante los primeros meses de operación de un sistema. Por supuesto, también necesitamos respaldar el viaje, que la gente se sienta acompañada permanentemente. Y para eso necesitamos generar herramientas de contacto, sistemas por los cuales la gente pueda acceder a quienes estén a cargo del sistema como tal, ¿no? Líneas de retroalimentación, buzones, módulos de contacto, módulos informativos, líneas telefónicas, redes sociales, todos los puntos posibles por donde la gente pueda acceder al sistema y que se sienta acompañada. Y es muy importante, mecanismo que se abra de interacción con el usuario es mecanismo que debe funcionar. Si no va a tener atención una línea de contacto, mejor no abrirla. Son muchos los sistemas que han desarrollado cuentas de Twitter y no contestan nunca. No tiene sentido abrir una cuenta de Twitter si no vas a contestarle a quienes estén interactuando contigo. Y una cuarta dimensión desde las estrategias de comunicación es crear valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Realmente es todas aquellas acciones que dan un servicio adicional a lo que es la función específica de un sistema de transporte o de un negocio. Para ponerlo en ejemplo, ¿por qué decide uno entrar a un restaurante y no a otro? En el caso de que tengan exactamente la misma comida.
Bueno, pues porque hay una serie de atributos en torno a uno de los dos restaurantes. Quizás uno tiene música, tiene un aroma diferente, la forma en que los meseros atienden es diferente, tiene cuadros muy bonitos, y el otro se dedicó exclusivamente a que la comida fuera de calidad. Pero si tengo dos restaurantes que me cobran exactamente lo mismo y uno me ofrece una buena comida, pero además una cantidad de atributos adicionales, ¿a dónde me voy a ir? A ese que me ofrece atributos adicionales. Y esto como sistema de transporte es muy importante porque estamos compitiendo contra los medios motorizados, llámese auto, que nos ofrecen una serie de valores agregados. Puedo escuchar mi propia emisora, puedo estar solo ir pensando en miles de cosas, no tengo que conflictuar con la otra persona si me dejó pasar, si no me dejó pasar. Entonces es muy importante empezar a generar muchos atributos adicionales que me mitiguen esos atributos que sí me ofrece el auto. Y para eso necesitamos estimular los sentidos, necesitamos generar espacios de socialización, que el contacto con la gente no sea algo negativo, sino realmente más bien sea un momento de encuentro y que sea un atributo, llevar esos procesos de interacción hacia el lado benéfico y no hacia el lado que me genera oposición a utilizar los sistemas de transporte. Necesitamos espacios de entretenimiento, porque es claro que tenemos usuarios que tienen un viaje muy conflictivo, que vienen desde muy lejos, que se demoran mucho, que toman muchos sistemas de transporte, y el que tengan espacios de entretenimiento los dispersa un poco de toda esta cantidad de conflictos que puede tener su viaje. Necesitamos espacios de interacción con el sistema, ya lo mencionaba antes. Necesitamos el dinamismo que reduzca la brecha entre la percepción de espera y el tiempo esperado. Hace un ratito les comentaba del factor 3 del tiempo de espera. Hicimos un experimento en Transmilenio con usuarios que decían esperar 15 minutos y esperaban realmente 5 minutos. Pusimos un grupo de música, era en un portal, en una estación de cabecera, y cuando volvimos a medir, el factor se redujo a 2. Ya la gente no decía que esperaba 10, sino que esperaba 5, porque tenía algo más que hacer que estar esperando y concentrado en el tiempo. Hay sistemas que han hecho muestras teatrales, sistemas que ponen música, sistemas que ponen bibliotecas, que ponen columpios, que generan toda una serie de atributos adicionales a prestar el servicio de viajar de un punto a otro. Finalmente, en la esfera de comunicación, y que generalmente es por la esfera por la que se va todo el mundo cuando hablamos de comunicación, es la del marketing, ¿no? La de generar un enamoramiento del sistema, de estar generando acciones periódicas de atracción, de darle como un nombre y un rostro. Estas acciones son importantes, pero no son las más importantes. Todas las anteriores son realmente las acciones que nos generan una relación con el usuario. Este proceso de enamoramiento y de marketing es lo que me ayuda a atraer, a generar deseo o a cerrar con broche de oro todas nuestras otras acciones. Entonces es muy importante que cuando pensamos en el usuario no nos concentremos en acciones de mercadeo, sino nos concentremos en las otras 3 y esta como una gran acción para darle visibilidad, es la cereza del pastel. Y entonces hay miles de elementos promocionales, la misma imagen de las tarjetas, el merchandising, las presentaciones animadas, los materiales de información, las acciones de lanzamientos o las acciones de relanzamiento, todo lo que es festivo, emotivo, que me genera atracción y atención. Son miles de estrategias posibles. Y aquí hay una esfera que es muy importante, que es la de la cultura y la pedagogía. Un sistema de transporte, por excelencia, es un espacio público, donde se encuentra la gente, donde hay interacción. Y esa interacción no la podemos dejar en el olvido cuando tratamos de diseñar los sistemas, porque lo que pasa entre un usuario y otro también debe ser ámbito de nuestra competencia. Si un usuario se pelea con el otro, se bloquean las puertas de ingreso y acceso, está afectando el viaje de los otros usuarios, está afectando la operación del sistema. Y escuchamos una queja continua, o uno de los principales factores de queja es el acceso y el descenso de los autobuses, de los metros, que la gente no deja entrar, la gente no deja salir. El trabajar sobre esas normas, reglas de convivencia es fundamental para que el sistema opere eficientemente. Influye también entonces sobre la experiencia de servicio. Entonces necesitamos fomentar una cultura ciudadana de movilidad.
cómo nos debemos mover y cómo nos debemos mover en relación también a ese otro cliente o a ese otro ciudadano que tenemos al lado. Es facilitar la convivencia en el sistema. Y esto lo podemos hacer a través de intervenciones en directo, de campañas de cultura ciudadana, campañas masivas, con orientadores que nos ayudan a aprender a utilizar el sistema y a utilizarlo en relación a los otros. E incluso hay sistemas que alinean los mensajes publicitarios para generar procesos de convivencia ciudadana, que es el caso del Metro de Medellín. El Metro de Medellín, la publicidad que uno encuentra en el metro de bancos, por ejemplo, va alineada a sus campañas de cultura ciudadana. Entonces, por ejemplo, vemos publicidades de Bancolombia que dicen, Bancolombia trae un eslogan que va mucho hacia el éxito de las personas. Y por supuesto en el Metro de Medellín dice, las personas exitosas no se cruzan la línea amarilla. El Metro de Medellín tiene una frase muy bonita que es, el metro es más que un medio de transporte, es una forma de vida para el encuentro y la convivencia social. Por eso han desarrollado todo un sistema de cultura y se llama Cultura Metro. Entonces, si ingresan a su página web, encuentran programas educativos, programas culturales, programas de relación con la comunidad, programas de la enseñanza de la movilidad sostenible y cada uno de estos tiene proyectos adicionales, formación de usuarios, escuela de formación de líderes, amigos metro, aprendiendo la cultura metro, aprendiendo a utilizar el metro y es tan exitoso el programa que ha generado un proceso de corresponsabilidad muy importante. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios son responsables también del servicio que presta el metro. Un usuario está en total disposición y capacidad de sancionar socialmente a otro usuario que no sigue las reglas del sistema. Y así como está en capacidad de sancionarlo, también está en capacidad de ayudarlo. Entonces, en el Metro de Medellín es muy frecuente encontrar que si hay alguna persona con discapacidad que necesite alguna ayuda, los mismos usuarios llegan a ayudarlo, pero ha sido enseñado por el mismo metro. La gente se siente orgullosa del metro, lo defiende, lo publicita. Entonces, no hay mejor promocional para un sistema de transporte que los mismos usuarios. Y asimismo, para continuar los sistemas, no hay mejores vigías de que haya continuidad en los sistemas de transporte que los mismos usuarios. Entonces, ya para concluir, si quisiéramos tener unas prioridades en diseñar un sistema de atención para el usuario o sistemas basados en el usuario, les voy a contar algunos puntos que se basan en un estudio del servicio de RATP de París y que hemos tropicalizado junto con la Fundación Ciudad Humana hace algún tiempo. Entonces, la primera prioridad de un transporte humano es que estemos al servicio de nuestros usuarios. ¿Esto qué es? Que anticipemos sus necesidades. ¿Y cómo las anticipamos? Conociendo al usuario. Y aumentemos la profesionalización de las herramientas y los canales de comunicación con el usuario. El segundo es crear ese sentimiento de seguridad. Entonces, es mantener los espacios seguros, hacer que las normas se respeten y disolver los posibles problemas que se pueden generar dentro de los sistemas. La tercera es aumentar la autonomía del usuario. Necesitamos que la información sea fácil y visible, que la gente no requiera estar preguntándole a todo el mundo cómo utilizar, que pueda tener esa autonomía. Proporcionar los elementos que le permitan tomar la decisión de si viaja en este bus o viaja en otro, la decisión de si paga por este medio o paga por otro, que toda esa información esté disponible. Permitir la coproducción y privilegiar la retroalimentación, que el usuario también sea partícipe de cómo se estructura el servicio, que pueda aportar, que pueda evaluar, que pueda calificar y que existan los medios para que lo haga. La cuarta es impulsar la corresponsabilidad ciudadana, y esta es una de las más importantes. Necesitamos generar hábitos seguros, necesitamos que haya apropiación del sistema y necesitamos potenciar la convivencia ciudadana en los sistemas. Estas serían las grandes conclusiones y pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver algunas preguntas. Menciona Marcela. Aquí en este punto la señalización o los ITS, que supongo que son los
tecnología también ayudan mucho porque las personas tienen dominio del tiempo. ¿Qué tanto juegan ahora las nuevas tecnologías para poder acercar al usuario al sistema? Pues las nuevas tecnologías sin duda ayudan a justamente dar esa certidumbre de viaje. Pero si como sistema no has estructurado bien el proceso operativo para que te dé certidumbre de viaje, pues por más tecnología ya dirigida a la información al usuario, pues no puedes dar la certidumbre. Entonces, las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información son un canal para lograr que un proceso sea efectivo. Lo fundamental es establecer cuál es el tipo de servicio que quieres dar y cómo te ayudan las tecnologías a prestar ese servicio, no la tecnología por la tecnología, ¿no? Y también conocer realmente cómo llegas a más usuarios con esa tecnología. Muchos sistemas también tratan de cambiar hacia que toda la información la den por redes sociales cuando solo un 30% de sus usuarios tiene datos, acceso a datos. Si tu política va a ser esa, mide realmente cuántos accesos tienen, cuántos usuarios tienen acceso a esos sistemas y si se le pone internet a las estaciones. O sea, es muy importante cuál es la estructura de servicio para definir cuál es el tipo de tecnología de información que se va a utilizar. ¿En qué parte del proceso debe de empezar esta planeación? ¿En qué parte del proceso debe de empezar esta planeación? Al inicio, la planeación de un sistema de transporte debe conocer las necesidades de los usuarios, debe iniciarse por un fuerte proceso de investigación del usuario. Debemos empezar a copiar lo que hace cualquier tipo de empresa cuando quiere lanzar un producto a un mercado. ¿Qué es lo que quieren sus clientes? Y eso a veces no lo hacemos tan claramente en transporte. Suponemos y asumimos que la gente quiere velocidad, quiere comodidad, y ya les decíamos la comodidad relativa, quiere llegar más rápido, pero no entendemos realmente cuál es la dinámica. Entonces, en el escenario ideal, cuando estamos en la oportunidad que tenemos ahora en la ciudad de transformar el transporte, debemos entender muy bien qué es lo que quieren nuestros usuarios y hacer un fuerte trabajo de investigación centrada en las personas. ¿Dónde está México ahora con respecto al avance de la incorporación de estos elementos en los sistemas? ¿Quién lo está haciendo bien y quién todavía está haciendo cosas por ahí para implementar en la transformación de los sistemas? Bueno, yo creo que hay sistemas que van aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Como les comentaba al inicio, pues tuvimos el gran reto de cómo empezar a transformar los sistemas y nos centramos mucho en el aspecto técnico que por supuesto ha generado avances significativos. Entonces, muchos sistemas lo han empezado a hacer con acierto y error, ¿no? Y han aprendido y en las siguientes fases ya lo hacen mucho mejor. Leono es un ejemplo de aprendizaje muy interesante, ¿no? Su proceso de socialización del sistema de la primera fase al proceso que tuvo en la segunda, al proceso que tuvo en la tercera, tiene una evolución gigantesca. Creo que es uno de los sistemas que ha trabajado muy bien el tema de atención al usuario, por supuesto todavía con muchas falencias, pero ha encaminado el proceso a. Transmilenio es otro sistema que también sí inicia con una fuerte atención al usuario y estructura toda un área de sistema de atención al usuario, de sistemas de socialización, empieza a hacer estudios y justamente con los estudios se generan nuevas acciones para el usuario. Yo no conozco en América Latina un sistema que se haya diseñado desde el principio centrado en el usuario. No tengo yo un referente específico, pero sobre la marcha han empezado a adecuar estas tendencias. Incluso Transbus en Tabasco trabajó también en diferentes formas el entender lo que le gustaba y no le gustaba al usuario para proyectar ese tipo de servicio que querían tener. Pero creo que más bien hay como experiencias exitosas en diferentes ámbitos, ¿no? Hay sistemas que han sido muy buenos en la parte de marketing y menos en otras variables. Hay sistemas que han sido muy buenos en pedagogía, pero siguen teniendo problemas en términos de información. Entonces creo que depende un poco de cada uno de los sistemas y no podría generar un ranking de sistemas, sería bastante irresponsable. ¿Qué hacer contra el empoderamiento de los autobuseros en las rutas a la hora de implementar un nuevo sistema de transporte? A ver, otra vez.
¿Qué hacer contra el empoderamiento de los autobuses, de los microbuses, a la hora de implementar un nuevo sistema de transporte? ¿Cómo lidias con esta oposición durante la implantación? Este es en el caso de Costa Rica, mencionaba. Bueno, no conozco, En este tema. no conozco exactamente el caso de Costa Rica y creo que a veces también puede ser un mito el pensar que los transportistas de antemano se van a oponer a tener un buen servicio de transporte. No, consistentemente cuando yo he hecho entrevistas de cuál debería ser el estándar de servicio, las mejores ideas o el mayor conocimiento del usuario proviene de los transportistas, ¿no? Entonces, hay que entender realmente en qué momento sí están reacios o en qué momento es un tema de sí quiero prestar ese servicio, pero no tengo claro cuál va a ser la estructura económica para lograrlo y cómo lo vamos a hacer en conjunto con la ciudad. Y por supuesto que sí habrá ciudades que haya un caso de oposición total a prestar un servicio porque se les exige una mayor inversión o no sé exactamente cuál podría ser la variable, pero vale la pena mirar el caso de La Paz, Bolivia, que hace poco implementó su sistema Pumacatari, y ellos iniciaron con una campaña dirigida a los usuarios potenciales de la necesidad de tener un mejor servicio de transporte. Entonces, empoderaron al usuario antes de ser usuario de ese sistema. Al usuario de transporte público la autoridad le generó esa visión y esa necesidad de pedir y exigir un mejor servicio. En el momento en el que empieza el Pumacatari y había transportistas que no se habían sumado, pues el mismo usuario hizo sanción de mercado. Si no estás prestándome el mismo servicio que el Pumacatari, no me voy a subir en tu transporte, ¿no? En el momento en que los transportistas hicieron huelga por el nuevo sistema, los usuarios, que aún no eran usuarios, salieron a defender el proyecto. Entonces, es un tema también de empoderamiento y de visión de cuál es ese estándar de servicio que queremos tener y realmente ver cómo pueden aportar los transportistas y no también dejarlos al margen, ¿no? El dejarlos al margen politiza y realmente no irnos por los mitos, sino construir en conjunto. Pregunta Carolina, todo esto lo hablas a través de los sistemas de transporte, pero ¿cómo se aplica para los peatones? Todo esto lo hablo Dirigido a los sistemas de transporte, a los peatones, a la movilidad de peatones, ¿cómo lo podrías aplicar? Ahí me puede contestar. También. Bueno, estas son estrategias para lograr usar los sistemas de transporte, para que tengamos una visión favorable del transporte que podamos utilizarlo. Lo que podríamos ver es en el caso de acceso al transporte, ¿qué estamos haciendo para facilitar el acceso de un peatón a los sistemas de transporte? Y ahí implica mucho, nuevamente, el tema ya técnico, ¿no? ¿Cómo hacemos mejores banquetas para que lleguen al transporte? Y a nivel comunicacional, y es algo que hacen muy pocos sistemas, es que mínimo en un radio de 500 metros debería ya estar señalizado dónde están los sistemas de transporte para darle esa certidumbre a la gente que está en esa zona de cómo acceder al sistema. Ahora, en términos de estrategia de comunicación, para que todos seamos mucho más peatonales, que utilicemos el auto, pues creo que todavía hay un mar de estrategias que hemos estado tratando de construir juntos diferentes organizaciones y colectivos y que realmente yo no tengo la palabra absoluta de esta es la estrategia correcta para que lo logremos, porque seguimos compitiendo contra los grandes imaginarios del auto. Lo que sí puedo decir es que no podemos estar todo el tiempo también segmentándonos como solo peatones, solo ciclistas, solo automovilistas, solo usuarios del transporte público. Creo que tenemos que empezar a manejar un discurso más de ser multimodales y de exigir que la ciudad y que todos los servicios de transporte, no solo de transporte público, nos permitan esa multiplicidad de acciones, que yo pueda hacer perfectamente un peatón hasta acceder al transporte público y luego un usuario de transporte público, pero que si yo voy a ir hasta el extremo de la ciudad porque de ahí quiero ir a otra ciudad y hay un servicio de automóviles tipo carro, también lo pueda utilizar y que nos permita generar esa multimodalidad. O sea, lo que le apostaría es a estrategias de comunicación mucho más hacia potenciar la multimodalidad y respetarnos entre los diferentes modos o en el momento en que estamos en uno de los modos, más que tener comunicaciones muy segmentadas de todos seamos peatones.
Bueno, ya aprovechaste y contestaste otra pregunta que también nos hacían con respecto a los ciclistas, si es todo el tema de intermodalidad. ¿Funcionarían algún manual o líneas de operación que guíe a los sistemas de transporte a la utilización de indicadores ambientales, de diseño universal o prevención situacional, como medidas para hacer que los usuarios se sientan más seguros? Que los usuarios tienen, o los sistemas, así como Metrobús generó un manual de accesibilidad y todo su sistema se rige ante esto, ¿hay algo acerca de seguridad o en otros sistemas? Como un manual de seguridad, ¿no? Para líneas de operación. Cada sistema ha estructurado como protocolos para prevenir posibles conflictos viales o personales. No hay un estándar mundial de así se debe hacer, se han generado algunas guías operacionales en diferentes organizaciones. Creo que lo que vale la pena sí es definir cuál es ese estándar de servicio que se quiere lograr y sobre eso construir esas guías, que sí es importante, que quizás en algún momento como país empezáramos a tener un estándar de servicio mínimo y sobre eso todo el valor agregado que quiera crear cada ciudad, ¿no? Pero así como a veces tenemos una guía muy operacional y de cálculo y de cuántas autobuses se necesitan de acuerdo a la demanda, tener también unas guías de lo mínimo básico indispensable que debe tener un sistema de transporte para que realmente genere seguridad, comodidad, definiendo claramente qué es esa comunidad, un estándar mínimo de servicio, que de ahí en adelante todo es ganancia, pero que haya una mínima, que no pueda operar un sistema si no tiene esos mínimos, creo que valdría la pena empezar a trabajar en construir esos estándares de servicio. Bueno, de Ecuador nos dicen que la transportación en México. Bueno, de Ecuador nos dicen que la transportación en México se considera un bien público más que político. En Ecuador es diferente. Yo creo que en todos se considera más bien público, pero el reto de los sistemas es hacer que se considere un bien público. No quiere decir que en México sea diferente. No sé si en Colombia ya eso está transformándose. Pues coincido con tu respuesta totalmente, Gisela. Sí, puede ser que el transporte se haya concebido o se haya visto como un capital político por muchas razones, pero realmente debemos trabajar a llevarlo hacia que sea un bien público, porque es el bien público que nos permite acceder a la ciudad de una manera importante, a los demás servicios, a hacer nuestra vida, ¿no? Nos permite, pues es como el sistema circulatorio de un ser humano, ¿no? Si no tienes el sistema circulatorio, no puedes hacer muchas de tus funciones vitales. Igual es el transporte, y creo que sí tenemos que avanzar en ese camino. Creo que en ese camino ha avanzado mucho Brasil, ¿no? El que la movilidad pues, sea un derecho, el que hayan mecanismos para que las empresas subsidien el transporte de sus empleados y demás mecanismos, pues ayudan mucho a tener esta visión como que el transporte es un elemento fundamental en la vida de las personas y que no podemos estar tampoco diseñando sistemas a lo que le alcanza el bolsillo a los usuarios, ¿no? Tenemos que dar el sistema que requieren los usuarios. ¿Cómo financiamos eso? Es otra cosa. ¿Cuánto paga el usuario y cómo financiamos el resto? Es otro tema. Pero sí tenemos que verlo como un bien público. Y me voy a robar un ejemplo de Gisela de hace algunos días. No podemos ver deberíamos ver el transporte como el agua. No podemos decir, tú tienes esta capacidad de pago, te entrego un agua más o menos contaminada. Tú tienes esta capacidad de pago, entonces sí te entrego un agua absolutamente transparente. Sino deberíamos tener un estándar de servicio para todo el mundo y cómo se paga ya son estrategias que debemos empezar a diseñar. ¿Pueden aplicarse estos elementos para la planeación? ¿Pueden aplicarse estos elementos para la planeación de un sistema de transporte eficiente en las zonas semirurales? Sí, claro, ¿no? O sea, todo lo puedes aplicar a la medida de las dimensiones. Es como tener en cuenta los factores que requieres. Requieres dar información. Ahora, ¿qué estrategias utilizas para dar la información? Si es un mapa, si es un plano, si es una aplicación, depende culturalmente y de los factores contextuales, ¿no? Todos los sistemas deberían generar procesos de formación, claro que sí, porque si estás implementando un sistema, debes enseñarle a la gente cómo se usa ese sistema. Todos los sistemas deben buscar que haya una corresponsabilidad, que haya una relación cordial y una relación de convivencia entre los usuarios. Digamos, lo importante son las grandes líneas
de lo que se debe tener en cuenta o de los objetivos para generar una relación y una atención con el cliente o con el usuario, más que las estrategias puntuales, porque hay estrategias puntuales que pueden ser muy exitosas para un proyecto y poco exitosas para otro, por supuesto, en un sistema pues rural no podemos contemplar exactamente las mismas estrategias de atención al usuario que en un sistema urbano que se conecta con muchos más servicios. Y también depende, y soy muy reiterativa con el tema, de cuáles son las características de servicio y estándar de servicio que quieres prestar. Y eso entonces, ¿cómo lo comunicas? Pues muy bien, muchísimas gracias. Silenciado. Vamos a terminar, vamos a dar por concluido este seminario por el día de hoy. Gracias por todas sus preguntas. Muchísimos saludos a todos los que se conectaron de fuera de México. Es un chico que está en Bruselas, que se nos antojó el chocolate de allá durante el seminario. Pero muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Lo estamos haciendo la siguiente semana porque este seminario por temas técnicos lo tuvimos que reprogramar, pero para continuar con nuestra programación vamos a estar el próximo jueves. El tema que vamos a ver corresponde a la Bicired que es nuestro socio también para empezar a promover los temas que desde la sociedad civil se están haciendo para fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte y darle la dignidad que se merece dentro del sistema de movilidad. Lo que nos va a hablar la Bicired en la siguiente semana es acerca de qué pasa con el presupuesto que se debe de asignar para los proyectos de movilidad no motorizada. La sociedad civil tiene y ha tenido siempre un rol muy importante para que esto se involucre y se integre en las políticas públicas. Y no solamente nos basta que estén en los planes de desarrollo, necesitamos que exista también presupuesto etiquetado para esto. Entonces vamos a analizar con ellos las diferentes experiencias que ha habido y lo que la Bicired ha hecho como sociedad civil a nivel de impacto nacional para empujar las campañas y aumentar el presupuesto etiquetado para realmente implementar acciones que fomenten la movilidad no motorizada, sobre todo en bicicleta en las ciudades mexicanas y latinoamericanas. Entonces, les agradecemos muchísimo, gracias a todos por participar. Les recomiendo que, les recuerdo que la presentación va a estar en nuestra página web, entonces van a poder bajar toda esta información que Angélica nos dio y también la pueden buscar en nuestra página de YouTube. También anunciamos que ya abrimos nuestro canal de podcast. Estamos editando los audios para que sea lo mejor posible, pero si ustedes se meten al iTunes o cualquier programa que usen para inscripción de podcast y buscan nuestro nombre como organización CTS en Bar México, van a poder encontrar nuestros podcasts ahí para que puedan escuchar los seminarios cuando ustedes lo deseen. El primero que está arriba es el de políticas peatonales que tuvimos hace un par de meses, así que los esperamos y que nos den retroalimentación de esas acciones que estamos llevando a cabo. Pues muchísimas gracias, saludos a todos los del DF también que nos están mandando mensaje y nos vemos en una semana.